el sistema. Ahora sí. Veamos entonces lo que son las instituciones del Sistema Monetario Internacional, que correspondería al capítulo 5 de su texto, del texto guía. Hemos visto primero qué era la masa monetaria, hemos visto cuáles eran las instituciones que regulan el sistema monetario al interior de un país, la masa monetaria de un país, hemos visto los sistemas que regulan a nivel internacional, que entendemos por sistema monetario internacional, y ahora vamos a hacer una última precisión que tiene que ver con el mercado monetario antes de entrar a ver específicamente las tres instituciones que de alguna manera coadyuvan en precisamente mantener al sistema monetario internacional funcionando, y de hecho que van posibilitando que los países generen el comercio entre ellos y pueda haber este flujo de recursos y bienes entre los países. El mercado monetario en realidad se refiere a todos aquellos mercados financieros en la que intervienen los diferentes países o las diferentes instituciones privadas o personas privadas. Ya hemos visto que el sistema monetario internacional funciona gracias a la red de bancos comerciales y de bancos internacionales que posibilitan el flujo comercial. Pero también dentro de este flujo de bienes y servicios que hay, existe un mercado muy específico que está relacionado exclusivamente con bonos y valores financieros. El reconocimiento que se tiene actual, y que es los dos tipos de mercados que funcionan en el mundo, el primero tiene que ver con los mercados de crédito a corto plazo, que son todos aquellos préstamos, descuentos, créditos, transferencias, letras, incluso bonos, acciones que se intercambian de manera muy rápida y que normalmente su tiempo y transacciones están ligadas a un máximo de 18 meses. Y el segundo es el que tiene que ver con los mercados de títulos, donde se negocian activos líquidos. Básicamente estamos hablando de la bolsa de valores. En estos mercados, de hecho, intervienen tanto, les decía, privados como estados, e instituciones públicas y privadas también, ¿no? Entonces, pero más o menos el mercado monetario mundial se regula por estos. De hecho, dentro del mercado monetario internacional, son tres las instituciones que tienen, no vamos a decir tuición porque no es tan así, pero que sí coadyuvan al desarrollo del comercio, del sistema monetario internacional y de los mercados monetarios. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo están organizadas, cómo funcionan, qué valores tienen, qué objetivos tienen y qué actividades principales tienen estas instituciones mundiales. El Fondo Monetario Internacional, o también se conoce como FMI, básicamente fue creado en 1945. Fíjense que la fecha coincide, por un lado, con la consolidación de las Naciones Unidas y por el otro lado con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es que precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial se vio que el mundo entró en una recesión económica muy fuerte producto de la guerra,
y que se ponía en riesgo sobre todo la seguridad de las personas, eh, habían altísimos índices de pobreza y el desempleo era prácticamente generalizado en el mundo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional se creó inicialmente con ese gran objetivo, que era, por un lado, reducir la pobreza, generar oportunidades de empleo, promover el crecimiento en los países a través de qué? De generar el intercambio comercial y al mismo tiempo generar que los países que tenían mayor estabilidad económica puedan apoyar a los otros países para que puedan salir adelante. Aunque ustedes no crean, Estados Unidos fue uno de los principales apoyos que tuvo Japón para su reconstrucción o que tuvo Alemania o que tuvo Inglaterra, ¿no? Pero se creó de esa manera. De hecho, el, el Fondo Monetario Internacional es la institución que está llamada a coordinar el funcionamiento del sistema monetario internacional. ¿Y esto por qué? Porque en esta organización prácticamente participan todos los países del mundo. Eh, en realidad hay un solo país que se ha autoexcluido, que es Corea del Sur, y Cuba. Los dos únicos países que se han autoexcluido del Fondo Monetario Internacional. Después, el resto de países del mundo están participando activamente en este fondo. ¿Cuáles son las responsabilidades principales para las cuales ha sido creada el Fondo Monetario? Por un lado, realizar la supervisión del comercio internacional, de las transacciones que se generan entre los países para poder mantener la estabilidad y prevenir que no existan crisis en el sistema monetario internacional que pudieran afectar a sus miembros y generar un descalabro económico mundial, ¿no? De hecho, en la pandemia actual, el Fondo Monetario Internacional está liberando varios fondos a los países para que puedan solventar los gastos que tienen estos países precisamente por efecto de la pandemia. No lo hacen de manera libre, ¿no? O sea, no es que usen los recursos libremente, sino son créditos muy blandos, a bastante plazo, 10, 15 años, y en algunos casos con casi tasa cero, estamos hablando de un 5 décimas%, o sea, ni el 1% de tasa, solo buscando mantener el valor del dinero, ¿no? Por el otro lado, el Banco o el Fondo Monetario también brinda asistencia financiera, financiamientos que hacen que los países equilibren sus balanzas de pagos. O sea, ¿qué es la balanza de pagos? La diferencia entre el comercio exterior perdón, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Entonces, cuando hay diferencias muy grandes que podrían generar déficits muy grandes para un país, lo que hace el Fondo Monetario es otorgar precisamente financiamientos que compensen esto y puedan hacer que los países tengan un funcionamiento regular. Caso contrario, podrían no cumplir algunas de sus obligaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario lo que hace es eso. Y una última responsabilidad que tiene es brindar asistencia técnica a los países y ligado a esto lo que es capacitación y asesoramiento, de manera que los países puedan generar competencias para desarrollar sus políticas económicas, fiscales, monetarias, etc. Y durante muchos años el Fondo Monetario Internacional ha promovido, por ejemplo, que especialistas en diferentes áreas, no solo en el área económica y financiera, sino incluso en áreas del poder judicial
o electoral o el legislativo, se han movido técnicos a los cuales le financia el Fondo Monetario, que va capacitando a las diferentes personas para que puedan fortalecer sus capacidades personales primero, pero al mismo tiempo fortalecer las capacidades institucionales, de manera que puedan hacer más eficiente su trabajo. Es parte de las responsabilidades del Fondo Monetario. ¿Cómo se financia el Fondo Monetario? Hay unos derechos especiales de giro, que es unas cuotas que los países le otorgan al Fondo Monetario Internacional para su funcionamiento. Estas cuotas tienen una relación directa con el tamaño de la economía. Entonces, economías como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Brasil aportan más que, por ejemplo, economías como las nuestras. Eso no quiere decir que la nuestra tenga menos derechos, sino simplemente ese es el acuerdo. Y la forma de financiamiento de estas cuotas es bastante interesante porque los países al momento de ingresar al Fondo Monetario Internacional lo que hacen es pagar un cuarto de la cuota y el resto lo van pagando poco a poco, ¿no? Pero existe un acuerdo que dice que cada 5 años las cuotas se revisan, pero su aplicación se difiere, o sea, no es que es de aplicación inmediata, sino una vez que se revisan las cuotas, la aplicación de estas se hace para el siguiente quinquenio. Entonces, el 2010 ha habido una reunión donde todos los países del Fondo Monetario Internacional acordaron aumentar sus cotas y ahora los DEG que aportan son 477 mil millones y aproximadamente unos 1.000 millones de dólares más o menos, ¿no? Ahora, este aumento ha entrado en vigencia el 2016. Entre el 2015 y 2016, que debió haber habido una nueva reunión para revisar las cuotas que van a entrar en vigencia a partir del 2021, no se han realizado por diferentes motivos. Estaba previsto para este año una reunión de gobernadores del Fondo Monetario Internacional, pero ha sido suspendido para el próximo año. Esto quiere decir que estas cuotas van a estar vigentes por lo menos hasta el 2025, porque si el 2021 hay una nueva reunión y decidirían hacer un aumento, ese aumento solo va a entrar vigente a partir del siguiente quinquenio, no entra de manera, o sea que se aplicaría a partir del 2025 o en todo caso a partir del 2026. ¿Cómo se organiza y cómo se dirige el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional tiene en su cúspide la Junta de Gobernadores, en la cual participan normalmente el ministro de Economía o el director del Banco Central de cada país. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque a veces, al calor de debates políticos, incluso en nuestro país varias veces hemos escuchado que dicen, pero la culpa es del Fondo Monetario Internacional, ellos nos están obligando a tomar ciertas medidas. Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo, a excepción de Cuba y de Corea del Sur, forman parte del Fondo Monetario Internacional y forman parte de la Junta de Gobernadores. Si bien la norma dice que las políticas del Fondo Monetario deben ser asumidas por 3/5 partes de los 184 países, perdón, no son 188, un error, sucede que si algún país se viera afectado por esas políticas que, por ejemplo, le limiten en su acceso a financiamiento, ese país puede impugnar la norma porque participa y puede solicitar que esa norma sea modificada y debe ser modificada obligatoriamente, o sea, esa es la normativa.
Ahora, normalmente las políticas son genéricas y son acordadas, ¿no? No definen procedimientos en específico. Entonces, ese discurso de que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio nos obligan a hacer estas cosas, nosotros no estamos de acuerdo, es mentira. Es mentira, porque todos los acuerdos se realizan en la Junta de Gobernadores, donde participan todos los países del mundo a través de su ministro de Hacienda o su director de Banco Central. Entonces no hay opción a decir que no sabíamos o que esto nos están obligando a hacer, porque son acuerdos que se toman. Y con carácter obligatorio, la Junta de Gobernadores se reúne una vez al año. Ahora, si fuese necesario, la Junta de Gobernadores puede reunirse más de una vez al año, sobre todo en casos de crisis o de guerra, por ejemplo. Este año, para poder liberar fondos, la Junta de Gobernadores ya se ha reunido 2 veces, ¿no? Y es previsible que hasta septiembre se vuelva a reunir la Junta de Gobernadores para hacer una última liberación de fondos que permita que los países puedan tener acceso a las vacunas que se están procesando y que por falta de recursos, por ejemplo, no podrían financiar la adquisición de las mismas. Entonces, está previsto para septiembre una nueva reunión de esta Junta de Gobernadores con ese fin específico. Veamos el Banco Mundial. El Banco Mundial es un poquito anterior al Fondo Monetario Internacional. Este fue concebido en 1944 y inicialmente se llamó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que era para coadyuvar en la reconstrucción de Europa esencialmente y producto de la guerra, por supuesto. Inicialmente los países que la componían no eran más de 20 países, Estados Unidos, estaban varios de Europa, desde el inicio estuvo Brasil, pero actualmente, al igual que con el Fondo Monetario Internacional, prácticamente todos los países del mundo participan de él, ¿no? Excepción, ya les he dicho, Cuba y Corea del Norte, que por propia voluntad han decidido no estar en este grupo que se conoce como Banco Mundial. ¿Cómo está estructurado el Banco Mundial? El Banco Mundial en realidad es un grupo de 5 instituciones que inicialmente empezó con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Fue concebido en 1944, pero formalmente instalado por la Organización de Naciones Unidas en 1945. Y tiene como objetivo principal, que es el objetivo además del Banco Mundial, lograr la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso. Fíjense que en realidad tanto el objetivo del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial de Comercio es la lucha contra la pobreza y sobre todo en aquellos países donde existen mayores desigualdades. Entonces, no son instituciones que generen presión o que favorezcan a los países desarrollados. Ese es otro estigma que se maneja. Obviamente, en grupos de extrema izquierda que no conocen cómo se ha concebido o por lo menos intentan confundir si es que conocen, porque estas instituciones se han creado a partir de la Organización de las Naciones Unidas y con fines específicos ligados a promover el desarrollo y combatir la pobreza, ¿no? Y en el caso concreto, el Banco Internacional fue el primero. Después está la Asociación Internacional de Fomento, en la que no todos los países participan, por si acaso aquí ya empiezan a haber diferencias. Se creó en 1960
Y básicamente lo que esta asociación hace es otorgar créditos prácticamente sin intereses a los países más pobres del orbe. Este fondo, por ejemplo, ha otorgado un crédito de 350 millones de dólares a Bolivia, prácticamente a una tasa de interés que es casi cero, que es la que tanto están peleándose ahorita de si la aprueban o no la aprueban, no sé qué, en la asamblea, entre la asamblea y el gobierno, ¿no? Pero es esta asociación la que ha generado esto, toda vez que Bolivia no tiene los recursos suficientes, por ejemplo, para poder combatir adecuadamente la pandemia. Tenemos por otro lado la Corporación Financiera Internacional, que lo que hace es apoyar esencialmente a las iniciativas del sector privado. Hace unos 8 años más o menos, eh, Bolivia recibió un fondo de la CFI bastante interesante para promover y financiar sobre todo la producción agropecuaria. La distribución fue muy desigual, por si acaso, porque se supone que esos fondos deberían haber llegado a sectores privados que no tenían la capacidad productiva suficiente. Por un acuerdo entre los empresarios privados, sobre todo ganaderos y agropecuarios de Santa Cruz con el gobierno del MAS, prácticamente el total de ese crédito se quedó en Santa Cruz y ha llegado muy poco a otras regiones, ¿no? Sí se hizo una desigualdad esto, porque esto debió haber entrado más hacia los valles y sobre todo a los sistemas cooperativos, donde se debería promover el cooperativismo como una forma de producción, sobre todo la producción primaria. Pero bueno, luego está el organismo multilateral de garantía de inversiones, eh, que lo que hace básicamente es que si en un país subdesarrollado, en vías de desarrollo, por alguna circunstancia especial, por ejemplo, un cataclismo o una guerra civil, el país no podría honrar sus deudas con los inversores extranjeros privados. Entonces, en esos convenios existe una cláusula por la que el organismo multilateral de garantía de inversiones le paga al inversor extranjero la deuda pendiente, pero esto es solo en situaciones muy especiales, como digo, situaciones de una guerra, una cosa así, ¿no? Luego, finalmente, la última institución que compone el Grupo Banco Mundial es el CIADI, es el Centro Internacional de Arreglos de Diferentes Relativas Inversiones, que lo que básicamente hace conciliar lo que ocurre de las inversiones entre un país, o sea, de los inversores extranjeros de un país con las inversiones realizadas en otro país. Por ejemplo, cuando nuestro gobierno tomó la decisión de expropiar Entel, entonces los inversores de Intel, que eran italianos, recurrieron al CIADI y fue el CIADI el que determinó que Bolivia sí debería pagarles no solo lo que en valor de libros había en Entel, sino además las posibles ganancias de los próximos 10 años, que se ha pagado una millonada. Lo mismo ha pasado con yacimientos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es la institución que se encarga de precisamente precautelar que los países cumplan, no actúen de mala fe frente a los inversores extranjeros. El Banco Mundial también está constituido por una junta de gobernadores. De hecho, en todos los países que participan tienen su representante y que normalmente el delegado es el ministro de Hacienda o Economía de cada país. Eh, Alguna ocasión se ha dado que a la Junta de Gobernadores del Banco Mundial, cuando el tema es muy serio y amerita
decisiones muy serias, por ejemplo, porque hay que mover grandes cantidades de dinero, o eventualmente hay que sancionar a algún país por haber incumplido con ciertos acuerdos, que es lo que le ha pasado a Bolivia, le ha pasado a Argentina, precisamente por haber hecho estas expropiaciones forzosas de inversiones privadas. Entonces incluso se reúnen los presidentes de cada país, por si acaso, secretarios de cada país, ¿no? Pero de hecho, la Junta de Gobernadores, que se reúne una vez al año, toma decisiones de acuerdo, se ponen de acuerdo y lo hacen por 2/3 de votos. Normalmente son más de consenso porque entrar a votaciones podrían generar rivalidades fuertes, entonces normalmente se hace de consenso. Y una vez que la Junta de Gobernadores toma decisiones, saca líneas y políticas y estrategias específicas, ellos derivan directamente las decisiones, las ejecuciones, los proyectos y demás a los directores ejecutivos, ¿no? Salvo algunas excepciones que son las que se mencionan como admitir nuevos miembros, aumentar o disminuir el capital por acciones del banco o suspender a un miembro y determinar las distribuciones de las entradas netas al banco. Entonces, solo en esos casos la Junta de Gobernadores no delega responsabilidades, pero después lo hace. ¿Cómo se financia el Banco Mundial? De hecho, se financia a través de los aportes de los diferentes países. Ellos compran acciones, por un lado, que los hace propietarios del grupo del Banco Mundial. Normalmente pagan entre el 10 y el 20% y luego el resto es un dinero a la vista que se va pagando de a poco, ¿no? El valor de las acciones puede modificarse por acuerdo del mismo Banco Mundial esto modificaría los valores de aporte, pero hace varios años que no lo hacen. ¿Y esto por qué? Porque además el Banco Mundial emite bonos. Y estos bonos, como al final los que respaldan el pago de estos bonos y los intereses de estos bonos son todos los países del mundo, entonces son bonos muy cotizados. Normalmente estos bonos casi se venden con exclusividad solo a los países, lo que les genera algunos ingresos extra vía intereses a los países del mundo. Esa es una fuente de ingresos que tienen. Pero también algunos inversionistas privados e instituciones tienen acceso a la compra de estos bonos, pero no es cualquiera. Por ejemplo, si yo quisiera comprar bonos del Banco Mundial, no podría hacerlo, tendría que tener por lo menos un capital de 100 millones de dólares que me respalden, si no, no puedo hacerlo. O sea que se darán cuenta que si bien son bonos altamente cotizados en el mundo, el acceso a ellos es solo muy restringido, ¿no? A gente que tiene mucho capital como respaldo. ¿Qué servicios brinda el Banco Mundial? Básicamente casi todos son servicios financieros. Lo que hacen es prestar para proyectos, ¿no? A países, casi todos estos préstamos son a países por si acaso, y los préstamos para proyectos es para generar estructuras sobre todo, ¿no? Carreteras, infraestructura, por ejemplo, de represas o proyectos pesqueros, no para financiar barcos, sino estoy hablando de generar, por ejemplo, contenedores en el océano que faciliten la pesca, más infraestructura. También hacen préstamos sectoriales, por ejemplo, al área de salud, de energía, agricultura, etcétera, ¿no? Que pueden tener un fin productivo o un fin social, no importa, se hace. Hacen préstamos institucionales, sobre todo para instituciones gubernamentales, que lo que hacen es básicamente generar una serie de políticas que permitan mejorar el libre comercio y que
de alguna manera movilicen los recursos tanto a los mercados internos como externos de los países para que Entonces, ¿no? ¿cuál año? ¿Qué? A ver, hijo. Luego hacen préstamos de ajuste estructural, que lo que hace es básicamente préstamos que permiten disminuir los efectos de las deudas externas de los países. Argentina ha hecho una solicitud este año, por ejemplo, de un préstamo estructural, porque no está pudiendo pagar su deuda externa, pero le ha sido negado más porque no, a ver, años anteriores, cuando estaba Macri, él ha ido pagando la deuda externa, aunque hizo una renegociación, pero ahora el actual gobierno de Argentina, de Fernández, se ha negado a pagar la deuda externa y ha pedido un financiamiento. Pero esta negación a pagar por lo menos las cuotas mínimas que estaba pagando Macri ha hecho que le nieguen, ¿no? Entonces, el Banco Mundial es como cualquier banco que debe y obliga a sus países asociados a que cumplan sus compromisos, aunque es bastante flexible porque al final también los países asociados participan de él. Luego están los préstamos a fondo perdido, que son préstamos muy especiales, que les he dicho son otorgados por una agencia especial del Banco Mundial, que otorga créditos sobre todo a los países que están en extrema pobreza y que si no tuvieran esos recursos podrían afectar grandemente a la estabilidad de su población y de su gente, ¿no? Y generar, por ejemplo, hambrunas, cosas así. Entonces, estos préstamos son muy específicos. Si bien no es una política del Banco Mundial, pero yo les comento que desde hace aproximadamente 10 años, si bien no forma parte del paquete de servicios financieros regulares del Banco Mundial, se ha generado un producto de un proyecto específico, un fondo concursable cada año que permite a empresas privadas y personas privadas que tienen iniciativas de desarrollo empresariales o comerciales poder acceder a créditos con 3 años de gracia y hasta 15 años de plazo, con una tasa del 3%. Estos créditos van desde 500,000 hasta 2 millones de dólares. O sea, el monto mínimo a solicitar es 500,000 y el monto máximo 2 millones de dólares. Se valora mucho si estos créditos son solicitados por asociaciones, por ejemplo, cooperativas de productores o alguna cooperativa que financia algún rubro social, ¿no es cierto?, de actividad social. Obviamente sí se paga, pero muy flexiblemente, y es más, si el cumplimiento de las cuotas durante los primeros 5 años de amortización del crédito es cumplida estrictamente por estas organizaciones, si estas organizaciones ven como necesario, para darle sostenibilidad al proyecto implementado, pueden solicitar la condonación definitiva del saldo restante. Entonces, ese saldo restante, previo a una evaluación de especialistas del Banco Mundial, de personas que son contratadas, normalmente gente de Naciones Unidas o de voluntarios de Naciones Unidas que van, evalúan los proyectos y si evidentemente se está cumpliendo los objetivos y los propósitos, sobre todo de reducción de la pobreza, se hace un informe y esa institución, esa organización queda totalmente liberada de pagar el resto de la deuda, ¿no? Esta información les paso por si sobre todo quienes están en el área rural o tienen ideas de proyectos sociales con asociaciones o cooperativas, pueden entrar a la página del Banco Mundial, ver las ofertas de
de productos, de servicios financieros que tienen y van a encontrar estos proyectos de ayuda social que, como les digo, son fondos concursables. Normalmente habilitan 50 millones de dólares por año y a los que las instituciones concursan y se otorga hasta que se acaba el fondo concursable. Eso por si les interesa en algún momento. Bueno, continuemos viendo. Vamos a ver lo que es la Organización Mundial de Comercio, que es la otra institución, que básicamente lo que hace la OMS, o la OMC, perdón, es generar el espacio de encuentro entre los países para que se pueda facilitar el comercio mundial. Lo que hace básicamente la OMC es funcionar a una serie de acuerdos que se tienen y que posibilita que exista buena voluntad entre las relaciones comerciales de un país respecto a otro, sean estos públicos o privados. Hasta 1994, el marco de trabajo del OMC vino de lo que se conoció como la Ronda de Uruguay, pero el año 2001 hubo una reunión en Doha donde se llegaron a nuevos acuerdos y estos nuevos acuerdos son los que están rigiendo actualmente. De hecho, la OMS está constituida por una conferencia de ministros de estados y en algunos casos también a estas conferencias pueden participar los presidentes o secretarios de cada país como altas autoridades. Y normalmente en estas conferencias ministeriales lo que se hace es aprobar algunos acuerdos generales de fondos de financiamiento o alguna política muy específica o en todo caso lo que está de moda últimamente es que se invita a la Organización Mundial de Competitividad en la que se recibe un informe del estado de competitividad de los países y en base a eso se saca una serie de recomendaciones que van incluso al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para fortalecer a estos países y que puedan participar mejor en el comercio que se relaciona o que se realiza entre estos países, ¿no? Después de la conferencia de ministros está el Consejo General, que está normalmente compuesto por los embajadores de cada país y se reúne en Ginebra. De hecho, aquí nuevamente a la Organización Mundial de Comercio asisten prácticamente todos los países del mundo. De hecho, la Organización Mundial de Comercio exige a todos sus socios, en realidad no son una de la institución, sino es lo que obliga a sus socios, es que ellos deban cumplir diferentes principios para participar de la organización y ser beneficiarios, tanto con lo que la organización pueda hacer por ellos, como cuanto lo que podrían recibir de apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Eso ya les decía, estas tres instituciones trabajan muy coordinadamente, sobre todo en el intercambio de información y en la suma de apoyos que realizan. Un primer principio es que no puede haber discriminación en la relación comercial de un país respecto a otro. No importa si la situación de relación de estos países sean de conflicto de guerra. Por ejemplo, Israel y los países árabes tienen un conflicto de guerra de años. Sin embargo, siguen haciendo intercambio comercial y es porque de alguna manera la OMC participa y coordina que pese a las diferencias haya cierto flujo comercial, no tan, diremos, tan abierto, pero exista de manera que no se perjudique a su población. Lo otro es que les exigen que sus políticas sean bastante abiertas y sobre todo políticas de aranceles aduaneros y que en la medida de las posibilidades exista una disminución de cualquier tipo de obstáculo comercial
entre los países. Producto de estos son por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, ¿no? Esto hace que algunos países realicen acuerdos bilaterales que a ciertos productos les ponen tasa arancelaria cero, ¿no? Luego es muy importante que los países sean previsibles y transparentes, o sea, sus gobiernos deben ser estables, deben ser confiables, no pueden hacer la barbaridad que se hizo en el gobierno pasado de arbitrariamente eh, quitar inversiones extranjeras sin una previa negociación, sin una política clara, ¿no es cierto? Eso ha hecho que, por ejemplo, ahora la Organización Mundial de Comercio, de alguna manera, ponga límites también a lo que se ha estado haciendo en Venezuela, donde en Venezuela se han empezado a hacer nuevamente, ya había un montón de expropiaciones, pero nuevamente más expropiaciones, lo que está generando que Venezuela se aísle. Sin embargo, también estas políticas de previsibilidad y transparencia han generado, les comento, que en este corto periodo que estamos viviendo y sobre todo debido a la pandemia, la situación de Cuba se ha vuelto bastante insostenible para su población. O sea, los niveles de pobreza de Cuba son muy altos, pero aún así mantenía un nivel de restricción muy fuerte respecto a los otros países, y en realidad es Cuba el que se aisló. Sin embargo, ha lanzado una política de apertura que está siendo monitoreada por la Organización Mundial de Comercio, que está permitiendo que se empiecen a abrir diferentes tiendas comerciales privadas en Cuba para algunos productos extranjeros, que antes estaban muy limitados, pero ahora sí los privados van a poder empezar a vender ya en tiendas de barrio, porque allá no van a encontrar tiendas como las que nosotros encontramos aquí, ni supermercados grandes, son pequeños comercios, pero ya los privados ahora pueden empezar a abrir y vender sobre todo lo que es ropa, lo que son objetos de primera necesidad de limpieza como papel higiénico, champú, jabón, etcétera, que no hay allá, no se encuentra, y que ahora ya van a poder vender. Entonces, de alguna manera, se está preveyendo que si esta política de cierta liberación interna de Cuba, permitir que haya ya un poco más de comercio privado, va a permitir que el próximo año se liberen ciertas prohibiciones de comercio hacia Cuba, siempre y cuando el gobierno cubano las mantenga, ¿no? Por otro lado, otra política, otro principio es que los países deben ser competitivos y deben dejar a un lado todo tipo de práctica desleal. Por si acaso, China está siendo fuertemente sancionado en varios de sus productos porque es el país que más copia y viola la propiedad intelectual, pero bueno, ya le está empezando a afectar bastante porque incluso a ciertos productos chinos que no hayan comprado la licencia de ciertos componentes, no los permiten entrar a diferentes países, y esto no es solo con Estados Unidos, también está pasando con Japón, está pasando con Corea del Sur, está pasando con Indonesia y los países de la Unión Europea. Entonces, China está viéndose obligada a comprar las licencias para poder tener acceso a esos mercados. Y por el otro lado, algo que no está permitido y se desalienta a los países es el dumping. El dumping es, por ejemplo, comprar algo caro y venderlo barato solo para perjudicar al competidor, ¿no? Eso no se puede hacer. Peor si esto se lo hace desde los gobiernos, no se lo debería hacer. Ahí nosotros tenemos algo que podría considerarse como dumping, pero bueno, no se vende a un competidor externo, sino se vende a consumidores internos. El caso del diésel, por ejemplo. Cuando hay déficit de diésel en Bolivia,
Bolivia compra diésel a precio más caro del que vende en el mercado interno, pero como no es para hacer un comercio exterior, en realidad está considerado dentro de lo que sería una subvención permitida porque además es temporal, no es permanente en el año, ¿no? Por otro lado, exige sobre todo a los países más desarrollados que sus relaciones comerciales sean más beneficiosas para los países en desarrollo. Esto es además que les concedan diferentes, ¿cómo le diría? Diferentes subvenciones o diferentes ventajas de comercialización respecto a otros. Ahí, por ejemplo, entran también lo que son los acuerdos o tratados de libre comercio que dan cierta preferencia a ciertos productos de países en desarrollo respecto a otros y les bajan tasas, etcétera, ¿no? Pero bueno, es por parte de este acuerdo que existe. Y finalmente, uno de los principios más fuertes es la protección del medio ambiente, que lastimosamente los acuerdos de protección del medio ambiente no son respetados por los dos países que más comercio mundial generan, China y Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto ya están en revisiones, hay ya ciertos acuerdos que se están llegando y esperemos que de alguna manera estos dos países empiecen a sumarse a estos acuerdos de protección ambiental. ¿Qué actividades básicamente hace la OMC? Por un lado, lo que hace es generar negociaciones comerciales entre los países al mismo tiempo que protejan la propiedad intelectual. La OMC se encarga de aplicar y vigilar los acuerdos comerciales que existen entre los países. También actúa como una entidad de solución de diferencias, siempre y cuando así los países lo acepten, y normalmente esto lo hace también con la CIADI, que es del Banco Mundial, para poder generar acuerdos que permitan respetar las obligaciones de los países y las empresas privadas que han contraído. Aporta mucho la OMC, tiene una línea de creación de capacidad comercial que va incluso a financiamiento de proyectos para la generación de cadenas productivas, ¿no? Pero esto lo hace en acuerdo con los países. Y de hecho, una de las actividades mayores que tiene la OMC es promover la proyección exterior de la producción de los países. Esto es muy importante. Les comentaba hace rato que el Banco Mundial ha sacado una línea de financiamiento que permite fortalecer a instituciones y asociaciones pequeñas que no sean países, pero con una clara orientación de reducción de la pobreza y sobre todo que estén orientada a la generación de ciertos productos y bienes que puedan ser comercializados no solo al interior de sus países, sino que además puedan formar parte de cadenas productivas. Entonces, se puede pedir además que la OMC, una vez que se tenga uno de estos proyectos aprobados en alguna organización rural, campesina o cooperativa, participe para aportar al fortalecimiento de la cadena en la cual va a estar esa asociación, ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante. Bueno, vamos a ver, ya resumiendo, les decía que tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio tienen políticas y objetivos comunes. Y esto es porque estas instituciones han tenido su origen directo o indirecto en la Organización de las Naciones Unidas y estos países se suman a muchos de los objetivos y políticas que tienen las Naciones Unidas. De hecho, actualmente todos estos organismos internacionales han firmado un convenio para priorizar toda actividad que esté orientada al desarrollo de los objetivos de desarrollo mundial.
¿no? Son 10 objetivos que se han priorizado y que casi toda la cooperación internacional, tanto oficial como no gubernamental, diríamos gubernamental como no gubernamental, está orientada a ese tipo de proyectos. Entonces, en estas políticas está, por un lado, la reducción de la pobreza, les decía, el apoyo a los objetivos de desarrollo mundial, la supervisión de la estabilidad financiera, brindan asistencia técnica y capacitación, tienen diferentes instrumentos de financiamiento del desarrollo y sobre todo trabajan mucho en el fortalecimiento del comercio y la competitividad de los países, porque esto al final va a asegurar que los países puedan salir adelante y se pueda de alguna manera reducir la brecha de pobreza entre países, pero también al interior de las poblaciones en los países. Entonces, estas son las instituciones que rigen el sistema monetario internacional, en un breve resumen de sus